Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a cada uno. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, vamos a familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Vamos a meditar en las bodas de Caná. En las bodas de Caná. Vamos a meditar en Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahí vamos a meditar. Y voy a darle lectura a los 12 versículos para que los ubiquemos. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Santo Espíritu. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. 6. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 7. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. 9. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde eran, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 12. Después de esto, descendieron a Capernaum su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien. Bodas. Bodas. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Hay que tener en cuenta que la institución del matrimonio no es de esta tierra. No es de esta tierra, sino del cielo. Del cielo. Oiga, hoy lastimosamente, y hablamos de los que decimos ser cristianos, evangélicos, el mundo, por fin, ellos necesitan de Cristo. Pero muchos de nosotros decimos que tenemos a Cristo como Salvador. Nos ha perdonado los pecados, la salvación, nos ha dado la vida eterna. Pero el matrimonio, esa institución de matrimonio, aprovechando estas bodas de Caná, pues no valoramos. No hay discernimiento
en muchas personas. No valoramos el matrimonio. No valoramos el matrimonio. Lastimosamente. Si usted lee Hebreos 13:4, ahí va a encontrar honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuánto pueblo está en fornicación? ¿Cuánto pueblo está en fornicación? Porque no quiere casarse. No quiere casarse. Y ya con hijos. Con hijos. Y según van para la vida eterna. Según van para la vida eterna. Las bodas de Caná, aprovechando las bodas de Caná acá. La institución del matrimonio. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Todos aquellos que están viviendo en fornicación. Cásese. Cásese. El matrimonio no es de esta tierra. El matrimonio es del cielo. Del reino de los cielos. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. O sea, sin pecado. Puros. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Esa unión conyugal es preciosa. Por eso dejará el hombre a su mujer. Dejará padre y madre. Y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer. Pero lastimosamente estamos despreciando, muchos que decimos ser cristianos, estamos despreciando el matrimonio. Estamos despreciando. Lastimosamente. Y estamos viviendo en fornicación. Y el que está casado, sea fiel. Sea fiel. El adulterio se comete entre casados. Entre casados. La Biblia exhorta a valorar este compromiso, manteniendo la fidelidad sexual dentro de la pareja. Lecho sin mancilla. Mientras advierte sobre el juicio divino contra la inmoralidad. Contra la inmoralidad. Pero estas bodas de Caná también hace alusión a las bodas del Cordero. Oiga, la iglesia, la novia. Por eso muchas personas ponen más atención en las bodas de Caná, en el vino, que en lo que Dios los está enseñando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente. Lastimosamente. Si leemos Apocalipsis 19, 9, 10, y el ángel me dijo, escribe, oiga, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Usted quiere estar ahí? Él, ella, yo. Claro que queremos estar ahí. Queremos estar en la cena de las bodas del Cordero. Pero para eso debemos de ser fieles. Debemos de entregarnos, rendirlos a Cristo completamente. ¿Para qué? Aseguremos ese boleto, la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, oiga, dichosos, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que
retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Por eso hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. La vida. Las bodas de Caná hacen alusión a la institución del matrimonio. Y ahí podemos mencionar también las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes también hacen alusión al novio. La iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Es la que va a entrar al reino de los cielos. Esa es la que va a entrar al reino de los cielos. Caná, la ciudad de Natanael, y leemos ahí en Juan 21:2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Seguimos el versículo 1. Dejamos allí el matrimonio, las bodas, cordero. Y seguimos en el versículo 1. Y estaba allí la madre de Jesús. Ahí estaba María. Claro, la palabra no enseña si era pariente o no era pariente, pero ella estaba allí en la boda. Estaba en la boda. Versículo 2. Que no le quede duda. Si usted está en fornicación, cásese. Cásese. Y si usted está casado, no esté pensando en divorciarse. Valoremos el matrimonio. Tenemos que valorar el matrimonio. Versículo 2. Y fueron también invitados, oiga bien, a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿A quién invitaron? A Jesús. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesús. ¿Quién es el Cordero que quita el pecado del mundo? Jesús. Jesús. Lo invitaron. Lo invitaron a la boda. ¿Y usted ya invitó a Jesús en su vida? ¿No lo tiene ahí en la sala? Una invitación a cenar con Él, a recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y si ya lo hicimos, estamos viviendo en santidad, estamos viviendo en obediencia, estamos viviendo en obediencia. Mire, invitaron a nuestro Señor Jesucristo. Si Él es el que constituyó el matrimonio, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Dios. El matrimonio es de lo alto. Es de lo alto. Y nosotros que somos hijos del Altísimo, debemos de valorar todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Donde llega Jesús, algo sucede. Algo sucede. En su vida usted es testigo. No lo invitó, sino que Él vino. Y alcanzamos misericordia. Aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, cambia porque cambia. Esa regeneración constante por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Tiene que haber cambio. Ya no podemos ser el mismo ogro, la misma chambrosa, la misma calumniosa. No, ya no. El mismo prepotente. No, ya no. Ya llegó Cristo a su vida. Está seguro, hay convicción, hay certeza que Cristo ha llegado a su vida. En esta boda lo invitaron. Mire, lo invitaron a él. Ya llegó a su vida, ya lo recibió. Hay que recibirlo como Salvador, pero hay que recibirlo
también como Señor. Y el Señor es el que gobierna. El Señor es la autoridad. Él debe de gobernar nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. La invitación en esta boda, algo sucedió. Algo sucedió. Algo. Y así tiene que estar sucediendo en nuestra vida. Tenemos que parecernos a Cristo cada día. Nos lleva de gloria en gloria como la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Y vamos pareciéndolos a Él. No hay que perder de vista, poner los ojos en el actor y consumidor de ¿qué? De la fe. De la fe. De la fe. Versículo 3. Estamos en las bodas de Caná. ¿Sabe? Es plural esto. Por las culturas. Que no solo era de un fin de semana, ¿no? Podía llevar una semana y más. Las bodas de Caná. Versículo 3. Oiga bien. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Oiga, hubo una necesidad. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En una boda, la falta de vino era una ofensa. Y podían llevarlo también a litigios. Podían haber problemas legales también. Problemas legales. Muchos somos testigos a veces cuando hay algún matrimonio y se les termina el alimento. ¿Qué sucede? Comienza la gente a murmurar, a quejarse. Y ahora en esos tiempos, por la cultura y todo eso, podían demandarlo, problemas litigios, y ofender a los invitados. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienes vino. ¿Por qué María recurre a Jesús? ¿Por qué? Recuerde que ella atesoraba en su corazón las cosas que Jesús hacía. En Lucas 2:19. Pero María, oiga bien, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando los ángeles le aparecieron a los pastores que estaban con el rebaño, y luego los enviaron a ver el niño que había nacido. Y María guardaba en su corazón todas esas cosas. En Lucas 2, 49 y 51. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos. Y su madre, oiga, guardaba todas estas cosas en su corazón. María tenía fe. María, si era su hijo, desde el nacimiento, concebido por medio del Espíritu Santo. Ella sabía a quién se estaba acercando. Ahora nosotros debemos de acercarlos con fe a nuestro Señor Jesucristo. Fe, confianza, esperanza. Hay problemas, hay escasez, así como en este caso. Se acabó el vino. Dios es el que sacia.
Dios es el que provee. Pero debemos de ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. María va donde Jesús y le dice que el vino se había terminado. Y no se acercó solo por acercarse, no. Fe. Necesitamos crecer en fe. Para salvación, una vez, la fe salvadora. La fe que salva. Pero luego, el justo por la fe vivirá. Todo lo que hacemos por fe. Es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Confianza en todas las palabras, en todas las promesas. Esperanza. Esa esperanza viva. Viva, 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 viva. Y así debemos de actuar nosotros también. Ella guardaba. ¿Sí? Cuando se perdió en el templo, lo encuentra. No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar. Y ella guardaba, iba atesorando. Con confianza. Así nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que pedirle con fe. Tenemos que servirle con fe. Tenemos que colaborar en la obra con fe. Por fe andamos, no por vista, no por sentimientos, no por emociones, no por ninguna otra pasión, no. Andamos por fe, por fe. El vino. Vea, la mayoría de personas ponen la mirada en el vino. En el vino. Y hay tanta discusión por el vino. Y no agarramos la enseñanza espiritual para nuestra vida. Sino que muchos quieren justificar el tomar el vino. El tomar el vino. Y sabe que en esa época la palabra jugo no la encuentra en la Biblia. No la encuentra. Claro, había jugo de uva. Y había también fermentado. Había mosto. Decían la palabra mosto. Lo mismo. Produce de la uva. Recuerde que los procesos de purificación para el agua, hoy nosotros en esta época, vea cómo se purifica el agua. Y en esos tiempos no había ese proceso. Por eso mezclaban el vino con el agua. Mezclaban. Y había jugo de uva también. El Salmo 104:15. Perdón, Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. 1 Corintios 6:10. Oiga bien. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los borrachos. Y mucha gente pone la mirada en el vino para justificar su vida corrupta que lleva. Hasta en celebrar la Santa Cena del Señor hay lugares que usan vino con alcohol. Lastimosamente, así hemos llegado. Lastimosamente. Pero siempre la carne quiere aprobar lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada. A Timoteo, oiga bien, Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y allí es donde aprovecha el cristiano, entre comillas, para aprobar
que sí se puede tomar el vino. Y ese es el pleito. Ahí se enfocan en las bodas de Caná, pero no reciben el mensaje espiritual. Que Cristo es el que sacia, que Cristo es el que provee, que donde llega Cristo, donde mora Cristo, hay un cambio. Hay un cambio. Tiene que ir creciendo a imagen y semejanza de Cristo. Así es. La regeneración. El que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Recuerde que el vino es tipología de la sangre de Cristo también. De la sangre de Cristo. Leemos Mateo 26. Oiga bien, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Oiga, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se ha derramada para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mi sangre del nuevo pacto. Usted es del nuevo pacto, no es del viejo, no es del antiguo. ¿Cómo andamos de perdidos? Gente agarra del antiguo pacto, lo pone en el nuevo, del nuevo al antiguo. ¡Qué ignorancia! ¿Mm? ¡Qué ignorancia que hay en muchos que decimos ser cristianos! Nosotros debemos de ponerlos firmes en las palabras de Cristo. Somos del nuevo pacto. Somos del nuevo pacto. ¿Mm? Y debemos de vivir conforme a la palabra del nuevo pacto. La ley nadie puede cumplirla, pero mucha gente el antiguo pacto lo usa. Si falla uno, si transgrede uno un mandamiento, un versículo, toda, ha fallado en toda, ha fallado en toda. Estamos hablando del vino, lo que tipifica el vino, la sangre de Cristo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en la cual acá ya está apuntando, profetizando el sacrificio en la cruz del Calvario, donde fue derramada su sangre, fue azotado, padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente se enfoca en tomar vino, en tomar vino. Las bodas de Caná. 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una interrogante. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Recuerde que según el idioma, la cultura y en esa época, pues Cristo no estaba ofendiendo a María, porque él nunca le llamó madre, mamá, ¿no? Siempre mujer, mujer. Porque si fuera una palabra despectiva, menospreciada, pues entonces estaríamos mal. Porque él ha mandado honra padre y madre. Y si fuera así, entonces él no estaría honrando a su mamá. Pero él honró a su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta expresión era común en el idioma semítico. En Jueces 11:12
Oiga bien. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Ese idioma semítico. Según de Samuel 16:10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvi? Si él así maldice, es porque Jehová lo ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Estamos enfatizando en la respuesta que Cristo le da a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. O sea, él siempre la llamaba. Y no era un falta de respeto. ¿No? Y todo esto, la frase hace referencia a la muerte y exaltación de Jesús en la cruz del Calvario. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aún no había venido mi hora. La respuesta que le estaba dando, ¿a quién? A María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estaba haciendo alusión a la muerte, al sacrificio perfecto. Por eso está usted allí donde está, precioso, bella. ¿Mm? Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, aún no ha venido mi hora. La hora que iba a ser crucificado. Por eso, Juan 7:30, que leí. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya estaba hablando que la hora había llegado. Pero cuando María le pide ese milagro, pues no había llegado la hora todavía. En Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Eclesiastés usted puede leer, dice que para todo hay tiempo, para morir, para nacer, para bailar, para todo. ¿Sí? De eso está hablando Jesús. La hora que iba a ser crucificado, el sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, oiga bien, haced todo lo que os dijere. Oiga bien. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Oiga bien, es un privilegio servirle a Jesús, es un más que privilegio. Pero hay que saberle servir. Debemos de ser siervos. Oiga, siervos. El siervo le dice al Señor, amén. Aquí estoy. Amén. El siervo. Con ese. No desobediencia. Los que servían, hacer lo que os dijere.
obedecemos nosotros la palabra de Dios. Recuerde que si amamos a Dios, tenemos que amar aquí en la tierra. Tenemos que amar aquí en la tierra. Si obedecemos a Dios, tenemos que obedecer aquí en la tierra. Tenemos que obedecer. El servirle a Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde andábamos? ¿Dónde estábamos? Ahora los ha dado una nueva identidad. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Ya no es hija del diablo, ya no es hijo del diablo, ya no somos hijos del diablo, ni hijas del diablo, no. Somos hijos del Dios Altísimo, del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios que envió a su Hijo por amor y misericordia y compasión por la humanidad caída. De Él somos hijos. Tenemos una nueva identidad. Su madre dijo a los que servían, usted le sirve a Dios, aproveche, desgaste su vida sirviendo en la obra de Dios. Desgastemos nuestra vida sirviendo a la obra de Dios. Haced todo lo que os dijere, todo lo que manda, todo lo que ordena en la palabra. En Mateo 17:5, en la transfiguración, oiga bien, en el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Y María le dice a estos que servían, lo que os dijere. Haced lo que os dijere. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. No la voz del mundo, no la voz de las modas, no la voz de las corrientes de este mundo, perverso, corrupto, no. La voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de Jesús. Vea qué gran enseñanza. Somos servidores, somos hijos de Dios. La fe de María. Se manifiesta la fe genuina de María. La fe genuina de María. Versículo 6. Recuerde que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná. 6. Y estaba allí, oiga bien, y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Sabe que las tinajas son símbolo de los hijos de Dios? Las tinajas. Las tinajas. Estaban vacías. Cuando no tiene a Cristo, la persona está vacía. Está vacía. Vano, podrido, corrupto. Pero viniendo Cristo, llena ese vacío y encontramos la verdadera vida. El verdadero sentido de la vida lo encontramos con Cristo Jesús. Éramos tinajas vacías. Por eso manda, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser lleno de la palabra de Dios. En Gálatas dice, andad en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a andar en el Espíritu? Siendo llenos de la palabra de Dios. Habita en abundancia la palabra de Dios. Y eso es ser lleno del Espíritu. Tinajas.
Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Debemos andar rebalsando siempre, rebalsando, rebalsando. Es constante, la llenura del Espíritu Santo es constante. Es constante. Marcos 7:3. Oiga bien, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sin muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Problemas que habían. Entonces esas tinajas para eso servían, para hacer los rituales. Antes de comer se lavaban las manos. Y sabe, Cristo vino a destruir todas esas falsas enseñanzas. Tradiciones, celebraciones, ritos, todo eso. Todo eso. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la ley. Vino a enseñar el verdadero significado de la ley. Él no vino a abrogar la ley, ni los profetas, sino a cumplirla, a vivirla, a vivirla. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Oiga, los sirvientes, los servidores. Por eso, entre más nosotros los acerquemos a Cristo, nosotros veremos más milagros. Primeramente, en su vida, en mi vida, en la de él, de ella. Sí, porque los milagros suceden en nosotros, que los está formando conforme a su carácter. Hay muchas cosas que necesitamos milagros de Dios para ser transformados cada día. Cada día. Miren, los servidores entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron, obedientes. Haced todo lo que él les dijere, que todo lo que les mandare. Seremos así nosotros. Seremos así nosotros. Obedientes. Obedientes. El buen testimonio de obediencia. No desobediente, no. Obediente. Obedecer a sus pastores. En hebreo, obedecer a sus pastores. 9. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él, oiga bien, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Oiga, quedó impactado. Nosotros no solo debemos de ser impactados por Jesús, sino transformados. Transformados. El agua en vino. Ahora, de borrachos a sobrio. A sobrio. De ladrones honrados. Honestidad. Del odio al amor. Transformación, transformación. No parches, no parches, no. Tenemos que ser transformados cada segundo de nuestra vida. Transformado. Y eso nos da el gran ejemplo aquí, este milagro. ¿Por qué? Porque Cristo estaba manifestando su gloria. Cristo estaba manifestando su deidad. El Mesías, el Cristo prometido, que mejor los demonios lo conocían y no el pueblo de Israel. Y así estamos mucha gente hoy en las iglesias. No conocemos a Jesús. Peleamos con el hermano, peleamos con el pastor, con el diácono, con el esposo, con los hijos, con todo el mundo andamos arañándolos. ¿Y conocemos a Jesús? No, no. Porque esas son las obras de la carne. No es el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto del Espíritu Santo. Impactado el maestro Sala. Llama al esposo y el esposo no sabía tampoco. ¿Pero quiénes sabían? Los sirvientes. Los sirvientes. Acerquémoslos más a Cristo. Entreguémoslos más.
Desgastemos nuestra vida sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él lo debemos. Que haya madurez, firmeza, auténticos, verídicos, veraces en este caminar. En este caminar. Impactados, pero no sabían. Muchas personas reciben el milagro, se quedan con el milagro, pero el que hace el milagro no lo conocen. No lo conocen. ¿Quién había hecho el milagro? Jesús. Pero el maestro Sala no sabía. Se impactó con el milagro. Y así habemos mucho pueblo. Nos quedamos con lo que hace Dios en nuestra vida, pero no lo conocemos a Él. Porque seguimos llevando una vida mundana, una vida en el sistema del mundo, en la corriente del mundo, en las modas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Allí andamos. Somos leyistos. Somos leyistos. Mucha gente, hombres y mujeres, leyistos. Por todo andan ahí peleando, murmurando. Y arrastran a otros. Lastimosamente. Arrastran a otros. Versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea que el de baja calidad lo daban primero para después dar el superior. Pero acá, oiga bien, nos enseña sobre el pacto antiguo y el nuevo pacto. ¿Sí? Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. El inferior. Mas tú reservaste el buen vino hasta ahora. Dios reservó el misterio que estuvo oculto durante siglos, que no pudieron conocerlo el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto. La gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés. Reservada. Mire cuánto tiempo pasó para venir nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y su pueblo no lo conoció. El nuevo pacto. El inferior. El antiguo pacto es inferior al nuevo pacto. Es mejor la gracia y la verdad. Es mejor. Es superior. Aunque ambos son de Dios. Porque la ley, el pacto antiguo, no le da herramienta para poder pelear contra los deseos de la carne, contra el pecado. No da vida, no es por fe, sino por obra. Por eso es que nadie se justifica por obras, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. El inferior había reservado el mejor vino. Representa la gracia, la verdad. Cristo mostrando su gloria en esas bodas. En esas bodas. En Mateo 9, 16, 17, escuche bien. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Está hablando del antiguo pacto. 17. Ni echa vino nuevo en odres viejos. Está hablando del antiguo pacto. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Oiga bien, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nosotros somos del nuevo pacto. Por lo tanto, debemos de vivir en el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador. Donde muere el testador, se abre el testamento. Testamento es pacto, testamento es testimonio. El nuevo pacto. Por eso murió. Si el testador no muere, los que tienen derecho sobre los bienes que ha dejado, su voluntad, no pueden adquirirlos. No pueden. No pueden adquirirlos. Vamos al versículo 11. Estamos en las bodas de Caná. Mire. Los está enseñando su gloria, su amor, su misericordia. En toda necesidad y problema, Cristo está con nosotros. Por eso debemos de confiar. Éramos vasijas vacías, despreciadas, viles. Pero un día llegó Cristo a su vida, a mi vida, y nos tomó en su brazo y nos sacó. Nos sacó del pecado. Nos sacó del lodo cenagoso donde estábamos. Y ahora, ¿quién es usted? ¿Quién es él, ella, yo? ¿Qué somos? Esa es la obra de Jesucristo. Hay propósitos. Pero para que se cumplan los propósitos tenemos que obedecer. Tenemos que tener fe como María. Tenemos que ser como los servidores, llenando las vasijas de agua. Tenemos que dejar el orgullo, ser humildes, obedientes, atentos, respetuosos. Eso es lo que agrada a Dios. Cristo muestra su caballerosidad. A pesar que era Dios, no se negó. Porque a eso vino Él, a mostrar su gloria, a mostrar su divinidad. Dejémoslos transformar cada día. Si usted lee Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Oiga, sino transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hay que comprobarlo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Teniendo fe, obediencia, el fruto del Espíritu Santo. Así vamos a comprobarlo, a experimentarlo. Uno siente paz, no siente gozo. Mucha gente anda como si fuéramos hormigas locas en los moles, en las calles, por todos lados, y son cristianos. Dicen que son cristianos, pero ahí andan como si son, mire, como si son hormigas locas. Pero nosotros debe de haber paz, debe haber armonía, mire, gozo. Tiene que haber gozo en nosotros. Porque todo esto del fruto del Espíritu Santo no dependen de circunstancias. No, dependen de Cristo. Dependen de la entrega que nosotros nos rindamos a Cristo. A Cristo. Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, su hermano y sus discípulos. Y estuvieron ahí no muchos días.
tenemos que hacer un alto en nuestra vida y tenemos que examinarlo. Si estamos caminando correctamente en el camino angosto. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. ¿Qué más queremos? Los ha dado los dones espirituales, los ha dado el fruto del Espíritu Santo, los ha dado la armadura de Dios, los ha dado las virtudes en Pedro. Bien, hasta aquí llegamos con esta meditación. Todo es para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros debemos de mentalizarlo. Esta mente tiene que ser renovada segundo a segundo por medio de la palabra de Dios. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, ya no desgaste su vida sirviéndole al hombre, sirviéndole al mundo y algunos atrapados en la corrupción. Dios es fiel. Dios es fiel con sus promesas. Dios los bendiga. Feliz noche. Hasta la próxima, Dios mediante. Meditaremos en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya.